seas un robot, no mereces este tipo de maltrato. Pude rescatarte y ahora intento repararte. Creo que si me estás entendiendo lo que estoy diciendo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Bueno, primero que todo voy a hacerte como un chequeo general. A ver, ¿qué podemos hacer? Lo primero que puedo ver es que tu protector para la vista está totalmente dañado. Primero que todo voy a quitarte ese protector poder para poder verte mejor y que tú me puedas ver también mucho mejor. Así que no sé si tu inteligencia artificial ya procesa lo que es el dolor, pero voy a intentar quitarte esto lo más rápido posible. Es que está totalmente quebrado. Voy a intentar por esta otra parte. Vamos, vamos. Que esta es la parte más fácil. Listo, ya casi lo aflojamos. Es que está, como está totalmente quebrado, está muy aferrado. Listo. Creo que ya, ahora sí podemos retirar ese protector de la vista. Es que mira, estaba totalmente quebrado. Estaba totalmente quebrado. Esto creo que ya no te servirá. Veo que eres un robot de trabajos pesados, un poco antiguo, pero voy a intentar repararte de la mejor manera. Primero voy a hacerte un chequeo. Dame un segundito, traigo. Voy a hacerte el chequeo inicial para ver si no hay alguna radiación, algo que se esté escapando de tu núcleo. Vamos a intentar, vamos a ver.
seas un robot de trabajo pesado, no mereces tener como todos estos inconvenientes. Tus dueños o tus custodios debieron haber mantenido tus actualizaciones para que pudieras trabajar en la mejor condición. Que si voy a cobrar por esto, claro que no. Yo solo quiero salvarte tu vida. Creo que algo está saliendo mal. Voy a enviar esto a mi teclado porque tengo que... Tu código se está desmoronando. Veo que tus niveles de temperatura están aumentando drásticamente. Esto puede ser que lo que esté pasando es que puede que haya un cortocircuito. Yo no te quería destapar, pero vamos a tener que destaparte. Espero que lo entiendas. Vamos, no te vayas a sobrecalentar. Vamos a abrir un backup para que te puedas restaurar. Vas a reiniciarte un segundo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Has vuelto, todo está bien. Sí, todo está perfecto. Sigo luchando con la temperatura, pero ya la comenzamos a estabilizar. Listo. He descansado un poco, realmente. Tenía que estabilizar esa temperatura. Como dije anteriormente, yo no te quería abrir, pero tenemos que mirar que todos tus circuitos estén bien, poder mirar tu batería, un chequeo general. Como dije, eres un robot un poco obsoleto, pero podemos hacer algo. Con las herramientas que tengo aquí podemos hacer algo. Entonces vamos a comprobar tu batería. Vamos a abrir acá. Tengo que ponerte esto. Estás muy oxidado, entonces a mí se me dificulta un poquito ponerte las herramientas. Entonces vamos a generar un poco de presión para que tu tapa comience a ceder. Creo que ha funcionado un poco. Ahora vamos
podemos mirar todos tus sensores, tu inteligencia artificial, cómo se comporta ante todos los estímulos y creo que con eso podríamos organizar todo. Pero antes de eso sigue otra parte un poco difícil, que es organizar tu cableado. Eh, Eres tan antiguo que tus cables, ahora déjame un segundo, yo los saco. Todos tus cables son de color blanco. Esto nos dificulta un poquito las cosas, pero veo que unos cuantos están generando cortocircuito, así que tengo que cortarlos para recablearlos. Vamos a cortarlos para recablearlos y así poder seguir con tus sensores. Entonces vamos a cortarlos. No te preocupes, esto no, así corte todos, no vas a morir porque cables que son tus sensores de pronto se vas a convencer a ver un poco extraño, pero es que tenemos que recablear cables que son tus sensores de pronto se vas a convencer con el sensor. Listo, ahora sí tenemos todos tus cables. Un poco se puede ver un poco fuerte, sé que es un poco fuerte ver todos tus cables así rotos. Sé que en estos momentos no debes estar viendo de la mejor manera, pero tengo que chequear uno por uno que estén funcionando de manera adecuada, así que voy a pasarlos por aquí. Ok, podemos ver que todos estos cables milagrosamente están en orden. Tengo que, los voy a marcar, los voy a marcar acá para poder distinguir de qué son. ¿Por qué estoy haciendo así? Porque tengo que mandarte siempre órdenes sensoriales para que no te apagues. Vamos a comenzar a recablearlos uno con uno, a uno. Recablear. Ok, quedaron perfectos, perfectos. Lo primero que te voy a aconsejar que hagas después de salir de aquí es que vayas a recolorearte esos cables, porque en un futuro, si necesitas algún trasplante, será muy difícil. En estos momentos es un milagro de que esos cables aún sigan funcionando, así que tienes que tener mucho cuidado e ir a que te los recoloreen. Yo con estas herramientas que tengo aquí en estos momentos no lo podemos hacer, pero vamos a seguir haciéndote como todas esas reparaciones. Ya sé que te dije que no estabas tan mal, pero es que esas inteligencias artificiales tan antiguas como las tuyas y sin actualización aún no captan lo delicado de las emociones. Entonces puedes entrar en una conmoción muy grande y generar un cortocircuito, pero ya que hemos ido avanzando en esa recuperación, te voy a dejar lo suficientemente capaz para poder llevarte luego a un lugar más especializado y que te puedan reparar del todo. Pero en estos momentos tengo que decirte que es que sí estás un poco grave,
hacia la humanidad, que es odio a la humanidad. Perfecto, perfecto, perfecto. Está funcionando. Ahora tengo que abrir tu cabecita, para poder mirar todos esos nervios craneales, por así decirles. Sé que no tienes un cráneo como el de nosotros, pero si tienes unas conexiones, eh, no te lo tendría que decir, eres un robot, ¿cierto? Entonces vamos a mirar todas esas conexiones digitales. Si estoy destapando tu cráneo en estos momentos. Eso. Ahora voy a utilizar esta herramientica. Ok, ya con eso podríamos destapar. Vamos a limpiar un poquito ese barro y ese aceite que se te derramó mientras estaba golpeándote. Listo. Ahora voy a intervenir tu cráneo. Tomo, respira. Que estoy nervioso, pues claro, porque es que si me deslizo un poquito, si me equivoco, puede que ya no vuelvas a ser el mismo. Aunque no te conozco, sé que preferirías aún tener tus recuerdos y tu personalidad. Se ve que eres un ser bondadoso. Ok, todo salió, hasta el momento salió bien. Voy a tener que cortar unas partes donde están haciendo cortocircuito.
como estás en estos momentos te van a desechar como basura. Entonces eso no es lo que queremos. Queremos que vayas estable para que así podamos terminarte de reintegrar a la sociedad o a lo que quieras hacer. Me imagino que aquellos que te golpearon podrían ser también tus dueños. Entonces quizás seas un robot totalmente libre y puedas decidir si seguir con esos trabajos pesados o poder hacer cualquier otra cosa. Bueno, vamos a mirar esas actualizaciones del software. Creo que en estos momentos no tengo la posibilidad de pagar esas licencias de software, pero voy a craquear algo por acá. Voy a abrir un video de YouTube. Acá el enlace. Descargo la ROM y la instalo. No te preocupes, este canal que sigo me ayuda mucho con esto. Igual cuando estemos en el lugar indicado te pondrán las licencias originales, pero sin eso no podremos continuar. Vamos a ver luego tu núcleo. Vamos a ver el núcleo. Temperatura estable. Estable. Vamos a ver qué más. Vamos a ver tu estado físico. Digamos que estás en un 60%, porque bueno, voy a ser honesto, estás a un 45% de estado físico. Realmente es algo muy triste, pero al menos de aquí vas a salir un poco mejor. Vamos a ver si esas conexiones neuronales de esa inteligencia artificial se pudieron salvar, o también habrá que pagar por eso en el lugar especializado. Sigue, 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 sigue. Está bien, están bien tus sensores visuales. Tenemos una suerte de que hayas tenido ese protector de visión antes de que te golpearan, porque si no hubieras perdido esa visión. Y en estos momentos no tengo nada con que hacer ese trasplante visual. Vamos ahora a mirar todo eso sensorial. Dios mío, eres táctil. Pensé que eras más antiguo. Veo que... Vamos a ver. Claro. Wow. Por eso tenías el protector de visión. Bueno, vamos a mirar. Veo que tu táctil funciona bastante bien. Si hubiera sabido esto, hubiera podido entrar a tu BIOS. Mira. Mira, puedo verlo todo. Puedo verlo todo.
especializado para que te terminemos de organizar.